Un gusto saludar a la comunidad Pacífico. Bienvenidos al podcast El Educador. El día de hoy pues tenemos la presencia del doctor Jonathan Curiel, quien se acaba de integrar al equipo de la universidad en la coordinación académica. El doctor Curiel tiene estudios, doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, y también está estrenándose aquí en el podcast El Educador. Y pues cuéntanos poquito, doctor, acerca de qué vamos a estar platicando el día de hoy y también un poquito de tu trayectoria académica y profesional. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Estoy muy contento de estar colaborando aquí en Pacífico Universidad desde la coordinación académica. Yo soy doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el CINDE y la Universidad de Manizales en Colombia. Tengo experiencia de trabajo en el Colegio de la Frontera Norte. Durante los últimos 12 años me desempeñé en diferentes áreas administrativas y académicas. Y por acá estamos colaborando ahora con Pacífico Universidad, tratando como de mejorar sus procesos, fortalecer todo lo concerniente a lo académico y sobre todo brindando como un apoyo muy especial a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Y pues el día de hoy vamos a tener una conversación con la doctora Sara Amelia Espinosa Islas. Es una conversación ligada al tema de hostigamiento y acoso sexual y por lo tanto pues es una plática como muy importante tanto para la universidad como para nuestra comunidad educativa y esperemos que sea de su interés para todos acá en el podcast El Educador. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Jonathan, y espero que la comunidad Pacífico pues disfrute esta charla en el podcast El Educador y pues bienvenidos. Bienvenidos al podcast El Educador, un espacio creado por Pacífico Universidad, donde hablamos de temas actuales y de interés general. Además, conocerás las historias de éxito de estudiantes, egresados y amigos de la comunidad Pacífico. Bienvenido, estás en El Educador. Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast El Educador de Pacífico Universidad. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Sara Amelia Islas y vamos a tocar el tema el día de hoy de cero tolerancia en conductas de violencia. La doctora Sara Amelia Islas es socióloga y maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Realizó sus estudios de doctorado en educación por la Universidad Iberoamericana y su actual línea de investigación es sobre alteractivismos, alterglobalización, agencia, resistencia y procesos educativos en las colectivas feministas de Tijuana, Baja California. Académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC, también ha impartido seminarios en Pacífico Universidad, donde es facilitadora, y en la Ibero Tijuana. Entonces, pues agradecerle, doctora, como su asistencia acá a nuestro podcast del Educador y si nos pudiera compartir para iniciar algo más de su trayectoria profesional en el ámbito de la atención y la prevención de la violencia hacia la mujer. Bueno, pues ya es un tema que tengo ya bastantes años trabajando desde la asesoría en la función pública, pero también para algunas empresas privadas y escuelas. Y me he dedicado en los últimos años, yo diría en los últimos 5 o 6, a la realización de los protocolos para prevenir, actuar y sancionar las conductas de acoso y hostigamiento sexual. O sea, ya hemos trabajado por ahí bastante el tema. Qué bien, y también estaba viendo en su semblanza curricular de que ha brindado muchas capacitaciones. Si nos pudiera exponer algunas de las instituciones, tanto públicas como privadas, donde ha participado. Mira, he participado dentro del ámbito de la función pública, capacitando a personas del Instituto Municipal de Participación Ciudadana con el tema de embarazo adolescente y la prevención del embarazo adolescente, con el Instituto de la Mujer de Tijuana también, en otros momentos con el tema de violencia comunitaria, con el tema de acoso y hostigamiento, la transversalidad de género y presupuestos, y también con instancias del gobierno del estado, como el Instituto de la Mujer para el estado de Baja California, y he colaborado con el Comité de Atención a Víctimas para algunos diagnósticos sobre situación de no discriminación. O sea, me ha tocado como varias. Qué bien, muchas gracias. Acá en la universidad, en Pacífico Universidad, acabamos de implementar el protocolo Mar en Calma y también la campaña Pacífico Contigo, ¿no? Que está ligado a nuestro tema del día de hoy. Y pedirle por favor que nos ayudara para establecer una diferencia inicial entre acoso y hostigamiento sexual. Ok, cuando hablamos de hostigamiento sexual, estamos hablando de relaciones jerárquicas de poder
donde la presunta víctima es acosada por alguien que tiene esa posición de poder, ejerce ese dominio aprovechándose de ese privilegio que tiene. Y el acoso se puede dar entre pares, pero ambos son igual de graves porque llegan a dañar a las personas en un sentido emocional, en ocasiones físico, pero incluso esto puede llegar a cobrar vidas de personas. O sea, es un tema por eso bastante delicado. Sí, y en esta diferenciación entre el hostigamiento y el acoso, si pudiera detallarnos un poco más desde su experiencia como brindando estas asesorías y también como profesora de universidades, ¿cuál es el estatus hoy en día o cuál es el estado actual de estos temas de hostigamiento y acoso dentro de las universidades? Desgraciadamente siguen siendo muy frecuentes. No es que el problema antes no existiera, antes el problema no era denunciable por la naturalización histórica que ha tenido la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, yo te diría que en los últimos años han incrementado las denuncias, o más que incrementar el número de denuncias, la visibilidad de las denuncias. Siempre han existido los tendederos, eso no es nuevo. La situación hoy en día es que las jóvenes pueden hacer virales estas denuncias a través de las redes sociales, a través de un hashtag, lo que podríamos llamar tecnopolítica, ¿no? Que eso es un poco lo que yo estudio mucho con ellas, y el efecto que esto tiene porque de pronto ellas descubren, no solo me está pasando a mí en México o en Tijuana, nos está pasando a nivel global. Y esto ha tenido que ver mucho con efectos mundiales como el Me Too, que fue uno de los que hizo explotar mucho esto, pero anterior a eso podría decirte que en el 2016 el 24A, mi primera experiencia de acoso, fue un parteaguas, al menos para lo que va a ser Tijuana. Fue un momento muy importante. Y estos efectos han venido escalando. Hay muchas situaciones que se naturalizaban en la relación de profesores-profesoras en esta jerarquía de poder y el estudiante o las estudiantes como una instancia o una situación de subordinación. Entonces no digo porque puedo reprobar la materia, no digo porque quién me va a hacer caso, y ante la ausencia de protocolos había todos estos vacíos. Ahora que hemos venido avanzando mucho a través de las leyes que ha empezado a adoptar e instaurar el Estado mexicano, hemos venido realizando los protocolos que ya son incluso un mandato a través de la Ley General de Acceso a las Mujeres, una libre de violencia, la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, y que incluso nos lleva a revisar el tema de cómo esto ha venido permeando las instituciones educativas, porque también la Ley General de Educación ya empieza a incluir estos temas, ¿no? De ahí que esto ya es visible para nuestra fortuna. Pero la problemática yo creo que radica al momento que las jóvenes deciden explotar y denunciar a las instituciones. Hasta ahorita yo podría decirte, ninguna universidad yo creo que se ha salvado de estas denuncias, ninguna. En todas hemos visto viralmente los tendederos, tanto en Baja California como en otros estados de la República, y estos cada vez van en aumento por el hartazgo que tiene el estudiantado. Sí, es correcto. También se ha visto mucho, se ha visibilizado mucho cómo hoy en día se está alzando la voz, haciendo uso de las nuevas tecnologías, haciendo uso como de esto, de la práctica de los tendederos, ¿no? Y cómo eso ha ayudado también a ventilar cuestiones que se callaron durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, también entrando a este nuevo escenario de evolución en el que se están presentando todas estas situaciones ya de denuncia, también valdría preguntar cómo prevenir el hostigamiento y el acoso, ¿no? Que sería algo también muy visible dentro de las universidades, cómo prevenirlo dentro de los espacios educativos, ¿no? Justamente ahí entra el esfuerzo que han hecho muchas instituciones educativas por la instauración de las unidades de género, que cada universidad le pone el nombre que determina. Algunas le llamarán unidades de prevención, otras le llaman unidades de género, UPAVIX, le ponen distintos nombres, pero en esencia todas van a tratar de hacer los trabajos de prevención como concientizando. En primera, decirle a las estudiantes, a les y los estudiantes, si algo ocurre, esto es un mecanismo de acción. Aquí hay un protocolo. Y el protocolo es un pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación. Una vez que se suscita un caso,
las universidades ponen el protocolo para que tú sigas el proceso. De ahí se tiene que empezar a determinar qué está sucediendo. En ese momento, si yo hago una denuncia, soy una presunta víctima, ya hay una persona presuntamente agresora, que todavía no se puede determinar hasta que se hace una investigación. Ahí entra el papel de cómo se conforman estas unidades de género y sus comités, que eso es una parte vital. Se hace toda una investigación, se determina, se desahoga el caso y se hace una recomendación. Y se llevan incluso a veces acciones de sanción, porque esto va a 3 niveles. Prevengo, capacito, concientizo, hago campañas y trato de cambiar la cultura. Pero no solamente me quedo en prevención, actuar. Se presenta un caso, tengo que tomarlo. Y lo primero que tengo que hacer es creer en la presunta víctima. A ver, ¿qué sucedió? Y no revictimizar, que esto es una parte muy importante. Creer y no revictimizar y tener los elementos para poder dar ese acompañamiento. Y también saber hasta dónde llega el papel de estos comités, porque no son instancias jurídicas, no son instancias, no es para que apliques el Código Penal, es una cuestión interna. Pero si estás obligado a dar información con respecto a si hay algo más, la persona tenga la información, pero decir hasta dónde te toca a ti. Bien. Y luego viene la parte de la sanción, en caso de que sea necesario sancionar. Muy bien, muy bien. Y desde su experiencia también sería muy importante que compartiera con el auditorio del educador por qué son menos los casos que se denuncian, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en que no se denuncien las violencias a las mujeres? Desgraciadamente es muy difícil que una persona se reconozca como víctima. En un proceso histórico donde han venido existiendo los roles y los estereotipos de género, la naturalización de la violencia, es difícil. Pero además siempre existe el temor y una forma de sospecha en la que la víctima dice, ¿y quién me va realmente a ayudar y quién me va a creer? Porque siempre se ha puesto en duda la palabra de las mujeres, ¿no? Porque hay una situación que si yo denuncio probablemente me tomen de exagerada o que determinen que yo tuve la culpa, ¿no? Hay todo un sistema cultural. Pero por otro lado también tenemos que hablar de un sistema, de una estructura machista, donde puede haber también muchas complicidades y que ha habido complicidades históricas a los agresores. Por ejemplo, hace rato en la plática que tuvimos con el equipo aquí de Pacífico, yo les mencionaba que cuando yo estudié en la universidad ya se daban estos casos, ya los denunciábamos cuando éramos jóvenes en ese momento, las estudiantes que estábamos ahí, y que 25 años después, cuando salen los tendederos de denuncia de acoso y de hostigamiento, veo a gente que fueron mis profesores y digo, ¿cómo es posible que pasaran 25 años, 22, 20 años y esa circunstancia no hubiera cambiado en mi universidad, ¿no? Así de grave es esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros denunciábamos había un sistema de protección. Ahora la diferencia es que las jóvenes no están permitiendo estos sistemas de protección. Están haciendo las denuncias, pero también por otro lado, la voluntad de las instituciones educativas que dicen, tuvimos que reconocer que había un problema. Y ese fue, yo creo, un primer gran paso, que reconociéramos que existía el problema y que se han preocupado las instituciones educativas de cumplir las normatividades que se nos están dictando. Muy bien, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, también sería muy importante que nos compartiera desde su conocimiento, experiencia, cuál es, así como mencionaba, cuál es un gran paso para fomentar esta cultura de la denuncia, ¿no? Para que las mujeres, las personas que sean víctimas de violencia, también se acerquen y tengan como alcen la voz y hagan su denuncia en el momento adecuado, ¿no? El gran paso ha sido saber que no están solas, que de pronto todas nos hemos tenido que reconocer en algún lugar de estas agresiones, de estas circunstancias, y saber que no estamos solas y que creo que ahí entra la función colectiva. Las jóvenes y las mujeres hemos aprendido a sobrevivir acompañándonos juntas. De ahí la importancia de las visibilidades que ellas hacen con sus hashtags, con toda esta tecnopolítica, pero también en la acción colectiva en las calles. El que de pronto surjan las colectivas, que estén las jóvenes presentes, y digo jóvenes, porque ahorita el movimiento está mayoritariamente integrado por jóvenes, ¿no? Y que apelas a una conciencia
que esto le corresponde a todas las mujeres, que no solamente el sentir de las feministas, que si bien es cierto son las feministas o somos las feministas, las primeras en que reconocemos y salimos a denunciar el problema, esto nos compete a todas las mujeres, independientemente de nos apele o no el feminismo, porque está hablando de nuestros derechos y el saber que estás acompañada es vital. Y este acompañamiento ha sido por parte de las mujeres, en definitiva, porque estas demandas y estos efectos que ha tenido ha sido por la denuncia y la presión que hemos venido haciendo las mujeres, como forma histórica, por alcanzar plenamente nuestros derechos. Bien, pues muchas gracias. Le agradezco también que tuviera la oportunidad de acompañarnos hoy en El Educador. Agradecer también como a nuestra audiencia, recordarles que en Pacífico Universidad ya pueden consultar en el sitio web el protocolo Mar en Calma. Y bueno, reiterar el agradecimiento no solo a su conocimiento, a su experiencia, sino también por formar parte del equipo de facilitadores aquí en Pacífico Universidad. Entonces, agradecerle mucho y agradecerle también al auditorio que nos siguen en las redes sociales. Gracias y nos vemos para la próxima. Muchas gracias a ustedes y reitero, felicidades a Pacífico por este gran paso.